guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Podemos entender un poco más del mensaje, hermanos, si entendemos en las últimas partes del primer sermón, si pensáramos en este deseo del evangelismo, hermanos, nos salvamos por medio de salvar a otros. La salvación de nosotros depende de nuestro deseo de bendecir y salvar a los perdidos de nuestro mundo. En Mateo 6, él habla del concepto de prioridades y de tesoros y de tener su tesoro en el cielo y no en la tierra. Las cosas de la tierra desaparecen, pero lo que invertimos en el cielo permanece para siempre. Tenemos que enfrentar los afanes confiando en Dios. Es muy difícil porque pasamos la vida confiando en nuestros propios brazos y nuestra inteligencia para ganar la vida. Y pensamos como el mundo que todo depende de lo que uno haga, pero la verdad es que sí, tenemos que trabajar, pero es Dios quien nos provee, que nos sostiene. Entonces, terminando capítulo 6, dice Jesús, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, Jesús dice esto, y yo entiendo, aplica en general a la vida del cristiano. Tenemos que buscar a Dios primero y buscar a Dios. Pero dice aquí, no dice buscar a Dios. Dice específicamente algo acerca de Dios, el reino de Dios. Esto es el dominio, esto es el reinado de Dios. Buscamos al reino de Dios, no solamente por obedecer el evangelio y ponernos en el servicio de Dios, en el culto y en las obras de la iglesia, pero lo que Dios en su reino, lo que el reino necesita, lo que Dios en su reino quiere, y esto es la salvación de los perdidos. Tenemos que aceptar que cuando buscamos la justicia que Dios manda, la vida justa que Dios manda, esto abarca la obra de salvar a los perdidos, el reino de Dios. Capítulo 7, hermanos, enseguida sigue, o podemos entender, yo creo, podemos entender un poco mejor si continuamos con este hilo de pensamiento. Porque corre el sentimiento, al menos el sentimiento corre en el capítulo 7, y cada punto que Jesús hace nos ayudaría a mejorar nuestro trabajo de evangelismo, como todo el sermón lo hace. Pero, por ejemplo, vamos a leer versículo 1 al 5 de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, yo sé que estudiamos y proclamamos, y muchos leen estos versículos y lo repiten para defenderse de que otros no deben de juzgarme a mí, ¿verdad? Que todos los cristianos son hipócritas y tienen vigas en sus ojos y no pueden ver. Hermanos, yo sé, eso es una distracción. Sí, tenemos que juzgar. Y es muy claro aquí. El Señor, cuando salimos a evangelizar, podemos cerrar muchas puertas si no entendemos lo que Jesús enseña aquí. El cristiano, el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Dios juzga y nosotros tenemos que juzgar a nosotros mismos primero, corregirnos a nosotros. Quitar lo que impide nuestro juicio para corregir, para juzgar a nosotros, para que podamos ver con claridad los defectos de otros que necesitamos enseñar y corregir. Si tenemos que corregir al pecador, tenemos que juzgar. Pero no podemos juzgar si estamos ciegos a nuestras propias faltas, nuestros propios pecados. Entonces, hay que quitar la viga del ojo. El evangelista hipócrita que juzga a todo el mundo, corrige a todo el mundo, pero no limpia a su propia vida. Entonces, no puede salvar a nadie. No, nadie le va a escuchar porque se ve como hipócrita. La verdad es que habrá oidores que nos van a hacer burla de nuestro mensaje. Van a rechazar el evangelio, como en Hechos 13, versículo 45. Cuando los incrédulos rechazan el mensaje, siempre debe ser porque ellos tienen la falta y no porque nosotros hemos fallado en nuestro ejemplo delante de ellos. En los siguientes versículos dice, pues déjame primeramente tocar el versículo 6 solo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, lo que vemos en este versículo es que tenemos que juzgar a los que oyen. Llega el momento, hermanos, cuando tenemos que decidir que estos oidores no merecen más esfuerzo porque menosprecian el mensaje. Y es tiempo de ir a otros. Y todo el mundo merece escuchar la palabra una vez al menos, antes que otros oigan la palabra varias veces con desprecio. Entonces, tenemos que juzgar hasta un punto al corazón de los que nos escuchan. Si tienen buena actitud o si piensan que las perlas de Dios no valen nada. Si son perlas, son de mucho valor y merece una reverencia de nuestra parte y también de parte de los que nos escuchan. Ahora, siguiendo la lectura, versículo 7, dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas y vuestros hijos, a vuestros hijos, y cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, este último versículo nos ayuda a entender un poco del contexto y de los propósitos de Cristo en decir que debemos de pedir, buscar y llamar a Dios. La enseñanza acerca de la oración. Animamos el uno al otro. Pedir a Dios lo que nos falta y siempre pensamos en las cosas carnales que nos falta. Pero mayormente lo que encontramos en el Evangelio es que en llevar a cabo la obra de Dios hace mucha falta de ayuda que solo Dios nos puede ofrecer. Si comenzamos buscando al reino de Dios primeramente y juzgamos a nosotros mismos muy bien y estamos en el corazón dedicado a bendecir a los perdidos y corregimos con amor y con afecto porque queremos salvarles a ellos. Y si juzgamos bien los que no merecen, entonces más esfuerzo. Y seguimos adelante, siempre habrá necesidades. Para evangelizar hace falta de apoyo económico. Si me dedico al evangelismo y tengo menos tiempo para dedicarme a ganar la vida, entonces, ¿cómo voy a comer? Pues dice el Señor, provee, dice. Necesitamos cuando predicamos la verdad y todo el mundo condena la verdad y condena a nosotros entonces por haber predicado la verdad, alguien necesita vindicarnos. ¿Y quién nos va a vindicar? ¿Quién nos va a justificar cuando hablan mal de nosotros? Dios nos ayudará. ¿Quién es que nos abre puertas? Hay que, como dice el apóstol Pablo, hay que pedir a Dios que nos abra puertas. Dice varias veces Pablo que oraran los hermanos para que él tenga el valor de hablar con denuedo la palabra de Dios. Siempre este hombre tan valiente necesitaba de Dios poder para enseñar con valor la palabra sagrada. Nos falta la fuerza, el poder para permanecer fieles, perseverar en la obra cuando todo nos desanima. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice el Señor. Él sabe, Él entiende lo que nosotros, sus hijos, sus niños, nos falta para llevar a cabo este gran trabajo que Él nos da. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice Santiago que toda buena dádiva, capítulo 1, 17, todo don perfecto desciende de donde? De lo alto.
toda buena dádiva. Dios sabe cómo dar lo que necesitamos aquí en esta vida. Y llegarán días difíciles cuando servimos a Dios, cuando hacemos lo que es bueno y correcto, lo que es justo, cuando enseñamos, evangelizamos, habrá persecución. ¿Y qué haremos? Estas pruebas, ¿de dónde salen? ¿De Dios? No. Santiago dice, versículo 12. Estas tentaciones, estas pruebas, no, esto no es lo que desciende de lo alto. Las buenas dádivas descienden del Padre, que nos da buenas dádivas. Y cuando llegan las tentaciones son de la carne, son del mundo. Y Dios es el que nos da fortaleza para resistir y para seguir adelante. Oren mucho a Dios para que nos dé lo que necesitamos. En versículo 12, aquí tenemos la regla de oro. Es una parte. Esta regla de oro es lo que califica toda palabra que hablamos cuando amamos al perdido, amamos al amado que anda errante. Dice esta regla de oro, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley de Levítico 19:18. Amar a su prójimo como a ti mismo. Hermanos, esto es cuestión de amor. ¿Qué quiero yo? Quiero ser salvo. Quiero estar con mi Señor. Quiero corregir lo que es malo. Quiero tener mejor vida. Hay gente perdida que no sabe lo que quiere. Pero sí quieren mejor vida. Quieren estar bien con Dios. Quieren ir al cielo. Y no saben cómo. Entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Nosotros sabemos, podemos juzgar mejor que ellos. Podemos juzgar mejor que ellos lo que necesitan de nosotros. Y esto es la verdad. La regla de oro nos hace decir a ellos lo que necesitan escuchar para que tengan esta corrección. Entonces, el evangelista tiene que tener el amor que anticipa lo que hace falta el otro. Hay que anticipar los sentimientos de él. Hay que tener empatía, hay que tener un amor que entiende dónde están ellos en su fe, en su conocimiento. Tenemos que saber dónde están, de dónde han venido, a dónde van, para que podamos acercarnos al corazón de ellos y convencerles del evangelio, persuadirles. Es la regla de oro. Tenemos que servirles. Tenemos que ser siervos para que ellos vean Cristo en nosotros. Tenemos que demostrar la sinceridad. Uno puede proclamar el amor, pero lo que quieren de nosotros son los hechos de este amor que demuestran la sinceridad de nuestro amor. Tenemos que tener bondad, ternura, cortesía. Esta bondad es lo que abre puertas. Cuando demostramos este amor al prójimo en el público, entre los amigos, entre los enemigos, se dan cuenta, esto es diferente. Y esto a veces, al menos, hace más suave el corazón. Los corazones endurecidos
por el pecado, endurecidos por sus malas experiencias, hacen más tiernos a veces por el afecto del cristiano que a pesar de todo sigue amándoles a ellos. Y también entonces la paciencia. El evangelista que cumple la regla de oro tiene que ser paciente porque, hermanos, las malas costumbres no se cambian fácilmente. Las malas palabras, el mal comportamiento, todo esto se cambia difícilmente y exige paciencia, perseverancia en corregir, ayudar, exhortar, amar, servir, todo lo que es de amor. Y a veces, cuando el cristiano corrige al desviado o a la persona en el mundo, nos insultan, nos pegan en la mejilla y Jesús dice que ¿qué? Tenemos que ofrecer la otra mejilla. Nos insultan, nos ponen en el piso. Acéptenlo. Ofrezca la otra. El amor se hace vulnerable a las heridas de los enemigos de Cristo. Versículo 13, si podemos seguir en la misma manera de leer y interpretar el sermón, dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, ¿qué tiene que ver versículo 13 con versículo 12? Y lo que anda antes son como proverbios separados sin significado, sin conexión de pensamiento. Hermano, yo creo que todo esto se conecta fácilmente. Si mantenemos siempre en la mente que Jesús dice todo con propósito. Y acaba de hablar de algo muy difícil de hacer. Es de amar al prójimo como a sí mismo. De la regla de oro. Fácil tal vez al cristiano maduro, pero no siempre al hombre mundano. De enfrentar lo difícil. Ya hemos visto versículos 7 al 11, que dice pedir y se os dará. Tan difícil es la obra del evangelismo, de salvar a los perdidos, y que necesitamos ayuda de Dios. Ahora, este versículo 13 sigue con el pensamiento de lo que es difícil. Y dice Jesús, nos exhorta a entrar por la puerta estrecha. Porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una razón que pocos hallan este camino de vida es porque no aprenden el amor que Dios exige. No aprenden el amor al prójimo, no aprenden el deseo de salvar a los perdidos, no aprenden la paciencia, no aprenden estos requisitos que son una parte del Evangelio de Cristo. Todo tiene razón. Yo entiendo, Jesús enseña estos principios de capítulo 5 y 6 y 7 para que el hombre sea conforme a Dios, que el hombre viva su vida conforme a el carácter de Dios, la naturaleza divina de 2 de Pedro 1, 3 y 4. Es la meta
que el Evangelio tiene, que Dios tiene para nosotros. Pero el carácter de Dios es que Juan 3:16. ¿Cómo amó Dios al mundo? Entregó a su Hijo para morir en la cruz. Así piensa Dios de los perdidos. Así ama Dios. Y también nosotros debemos de amar como ellos, como Dios ama a ellos. Entonces, el evangelismo, sí, es muy difícil. Es muy difícil amar a los pecadores. ¿Cómo puede Dios, el justo y santo, amar a los pecadores injustos y profanos, vulgares? ¿Cómo puede Dios amarles? Es duro, es difícil. Tenemos que entender los errores de las falsas doctrinas y esto es difícil. Tenemos que estar preparados para enfrentar, corregir y combatir en contra toda falsa doctrina. Esto es difícil. Es una parte de salvar a los que están engañados, porque todo pecado se basa en una mentira. Todo pecado es resultado de un engaño, una forma de pensar que no es conforme a la verdad de Dios. Tenemos que aprender todo lo que está en este libro. Tenemos que leerlo. Tenemos que aprender cómo usar bien desde Génesis hasta Apocalipsis, porque tarde o temprano tendremos que enfrentar a gente que tiene un entendimiento chueco, torcido de una parte de la Biblia. No podemos descuidar de nada. Pero además de eso, la Biblia nos enseña cómo andar, cómo reflejar la santidad de Dios, la justicia de Dios y la paciencia, el amor de Dios. Hay que aprender cómo usar bien. A veces si queremos enseñar a otro, un prójimo, un vecino que está cerca, tendremos que aprender otro idioma y no es fácil aprender otro idioma. Me acuerdo hace muchos años atrás, acompañé a mis padres a una serie en Guadalajara. En aquel entonces yo no podía hablar español, pero había en aquel entonces, en el verano, un matrimonio joven de Indiana. Eran puro campesino, ¿verdad? En su forma de hablar, pero eran gente educada. Pero dedicaron su verano, los meses libres de verano, para ir a Guadalajara para aprender el español. ¿Por qué? Porque tenían un vecino allá cerca de que estaba en el vecindario de ellos, de habla hispana, y querían enseñarle el evangelio. Se dedicaron a aprender el idioma para enseñar una sola persona. ¿Vale la pena eso? Pues vale la pena el alma del perdido. Claro, claro que sí. Así es. Es duro, hermanos, aprender o aguantar otro idioma difícil o otra cultura, a veces otra forma de comer, como aguantó el apóstol Pablo. Él habla de eso en 1 Corintios capítulo 9, lo que él aprendió, lo que él aguantó para salvar a los perdidos. Tenemos que aguantar mucho abuso, cosa que nos da disgusto. Es difícil, hermanos, y mantener el genio de uno, la ira, y de no perder el dominio propio cuando estamos provocados. Exige una fe muy grande
para poner en riesgo la vida de uno, para salir y evangelizar entre gente que no es amigable y puede perder su salud, puede sufrir heridas. Apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Uno puede perder su seguridad financiera, puede perder su salud. Conozco a hermanos que en el Evangelio entraron en lugares donde se enfermaron y hasta la muerte a veces. Tener una fe grande es muy duro. Es un desafío fuerte y muy difícil. El Señor nos dice, entrad por la puerta estrecha. Acéptelo, dice el Señor. Hay cosas que podemos hacer en su servicio que son difíciles, pero esto da gloria a Dios y también nos ayuda a crecer y salvar a nosotros mismos. Ahora, déjame seguir leyendo versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos enseña, estamos aquí para dar gloria a Dios, estamos aquí para dar fruto. Dios hizo al principio, Génesis 1, a cada cosa para llevar fruto. Y ahora en Cristo tenemos otro arreglo y damos frutos por medio de llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero habrá en nuestro trabajo de evangelismo, habrá falsos profetas, falsos hermanos. 2 Corintios 10, el apóstol Pablo habla de ellos. Dice capítulo 11, 1-6, capítulo 11, 13. Hasta apóstoles falsos, dice, con una máscara, una disfraz tienen. ¿Cómo podemos saber quiénes son buenos, quiénes son malos? Dice, por sus frutos los conoceréis. Así, nos habla de la importancia, hermanos, de comprender lo que es bueno y lo que es malo. El concepto de lo que es santo, los sacerdotes de Ezequiel y de Malaquías, los profetas hablaban de la necesidad de juzgar. Somos nosotros sacerdotes de Cristo. Tenemos que juzgar entre lo profano y lo santo, entre lo bueno y lo malo. Hay que juzgar. A veces la doctrina falsa es muy difícil de juzgar. Tantas veces la doctrina falsa viene con adorno que parece muy santo, que parece muy justo. Los fines parecen muy buenos, pero hay que velar. Si no anda conforme a la Escritura, si no lleva buenos frutos, son falsos, no son de Dios.
ah, por nuestra fe, o la fe de ellos, la fe de nosotros, podremos juzgar y Dios nos va a juzgar. El tiempo ya vuela, hermanos, déjame leer un poco más, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro versículo que habla de cómo podemos juzgar al falso profeta. Porque habrá falsos que dirán que, Señor, Señor. Dirán cosas aparentemente muy buenas que honran al Señor. Pero dice, si Él no hace la voluntad del Padre, no es de Él y no entrará en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. La verdad es que hay falsos profetas que son sinceros. No son todos hipócritas. Muchos de ellos son engañados. Pero de todos modos, sus frutos nos van a ayudar a juzgar. Porque cuando uno anda conforme a una falsa doctrina, habrá frutos malos, porque solamente la verdad produce buenos frutos. Dice estos que dicen, pues se sorprenden, ¿verdad? De no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno puede hacer supuestamente lo bueno y Dios dice, juzga, esto es malo, es maldad. Hermanos, como evangelistas tenemos que entrar en estos conflictos y tendremos que juzgar los que piensan que andan bien, pero la verdad es que no andan conforme a la voluntad de Dios. Terminamos entonces con una parábola en versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, Jesús nos ha dado en este sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, una cantidad de enseñanzas, de arreglos que debemos de hacer para tener éxito en la vida, para prosperar, pero más que prosperar, para que no fracasar. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que podemos descuidar sin ser condenado. ¿Cuál es la enseñanza que podemos ponerla al lado y decir, Señor, yo voy a cumplir todo lo que usted me dice, pero esto es muy difícil. Yo no creo que es justo. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Jesús?
¿Mandaría Jesús algo a nosotros que no podemos hacer? ¿Qué clase de Señor tenemos? ¿Alguien que exige lo imposible? Hay hermanos que hablan así. Hay sectarios que hablan así. Que las leyes de Cristo son imposibles. Entonces no nos va a juzgar conforme a las obras, nos va a juzgar conforme a la gracia. Y su concepto pierde el mensaje de Jesús. Jesús tiene normas muy altas para nosotros. Exige una vida de muy alta calidad. Y lo hace porque podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así habla Pablo. No está hablando solamente de aguantar la persecución o las enfermedades de la vida. Está hablando de este trabajo, esta vida exigente que vivimos como soldados en el ejército de Cristo, en el reino de Dios. Para que el reino de Dios prospere, arreglamos todo detalle de la vida privada, de la vida de la familia, de la vida de la iglesia, de la vida en el trabajo, en la vida del evangelismo, en la vida de amor al prójimo, todo detalle que Jesús nos enseña. No hay ningún detalle que podemos descuidar sin sufrir la consecuencia. El hombre que no hace caso de todo detalle de Cristo, de sus enseñanzas, es un hombre insensato. Así habla Jesús. Insensato. No permite excusas. Insensato, dice. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y al venir la lluvia va a golpear, porque así es la vida de cristiano, hermanos. De todo el mundo. La vida nos golpea. La vida de todo el hombre, es difícil. Pero cuánto más la vida de él que va en contra de la corriente del mundo. Uno que va en contra del pecado, en contra de lo que todo el mundo hace. Habrá unos vientos soplando, golpeando contra la casa. Pero la casa establecida en la roca de Cristo puede soportar y puede lograr lo que Dios quiere. Pues hermanos, aquí voy a terminar. Gracias por su atención. Estoy aquí para seguir platicando con los que tienen comentarios y preguntas. Voy a pasar entonces la antorcha, hermano César. Gracias, hermano.